Vargas había dedicado su vida entera a la obra de Dios. Durante más de 30 años, había predicado con fervor, guiado a pecadores al arrepentimiento y consolado a los afligidos con la certeza de la salvación. Su fe era inquebrantable, hasta que dejó de sentir la presencia de Dios. Al principio, pensó que era una prueba, una sequía espiritual como la que sufrió Job. Pero los días pasaron, luego semanas, y el silencio de Dios se volvió un abismo insoportable. Sus sermones sonaban huecos, sus palabras carecían de fuego. Cuando levantaba las manos en adoración, sentía que hablaba con la nada. La congregación lo escuchaba, pero sus miradas parecían ausentes, como si estuvieran siguiendo una rutina vacía. Luego vinieron las pesadillas. En ellas, caminaba por su iglesia, pero los rostros de la congregación estaban borrosos. Cantaban alabanzas, pero sin voz. Cuando se acercaba al púlpito, veía su Biblia abierta en el Salmo 51 horas y 11 minutos, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero las palabras parecían desvanecerse ante sus ojos. Empezó a dudar. Se postraba en oración durante horas, ayunaba, clamaba. Buscó consejo con otros pastores, pero todos lo miraban con extrañeza. Dios nunca abandona a los suyos, le decían. Pero Samuel lo sabía, no eran palabras de convicción, sino de costumbre. Una noche, desesperado, se encerró en su estudio, dispuesto a no levantarse hasta recibir una respuesta. Oró con el alma desgarrada, lloró como nunca antes lo había hecho. Entonces, en la oscuridad de su habitación, una voz respondió: «Tu nombre nunca estuvo en el libro de la vida». Samuel sintió un frío indescriptible en su alma. Miró alrededor, pero estaba solo. La voz no había sonado amenazante, solo definitiva. Se levantó, abrió su Biblia con manos temblorosas y buscó cualquier señal de consuelo. Pero cada versículo de gracia parecía desvanecerse. Solo quedaban los de juicio. Desde entonces, la realidad se distorsionó. Al mirar a su congregación, sus fieles parecían estar allí y no estar al mismo tiempo. Sus ojos eran vacíos, como si él no existiera para ellos. Su voz en el sermón parecía apagada, lejana. Intentó tocar a su esposa, pero ella lo esquivó con una mirada confundida. «No estás aquí», susurró ella, y se alejó con terror en el rostro. El terror creció cuando descubrió algo imposible. Caminando por los pasillos de la iglesia, se encontró con una galería de retratos de los pastores que habían servido antes que él. Sus ojos se detuvieron en una placa dorada: Samuel Vargas, 1965 a 2003. El aire se le fue de los pulmones. 2003, ese año, recordó, había sufrido un grave accidente automovilístico. Un camión lo impactó de lleno mientras regresaba de un sermón. Pero, él había sobrevivido. No. Su mente se tambaleó con recuerdos contradictorios. Recordaba haber despertado en el hospital, la congregación orando por él, su regreso triunfal al púlpito. Pero ahora, al mirar su reflejo en el cristal de la iglesia, vio su rostro pálido, sin color, con ojeras profundas. No sintió su propio latido. Corrió a su casa, al cuarto donde dormía su esposa. La llamó, gritó su nombre, pero ella ni siquiera volteó. Él estaba parado frente a ella y no podía verlo. Fue entonces cuando lo aceptó. Su existencia había sido una mentira. Dios no lo había olvidado. Dios nunca lo había conocido. Y ahora, ni siquiera los hombres podían recordarlo.